Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, programa Derecho Humanista. Y yo sigo con estos análisis postelectorales. Hay muchísimo que reflexionar, hay muchas aristas y entre más le buscamos, y eso que todavía no están así los resultados finales oficiales, pero entre más le buscamos esta elección histórica que tuvimos el 5 de junio, más cosas interesantes le encontramos. La verdad es que yo estoy muy contenta. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con periodismo electoral y en esta elección hay mucho que analizar. Y entonces, bueno, pues yo sigo, hoy me da muchísimo gusto recibir aquí al abogado, al licenciado Gerardo Cortinas Murra. ¿Estoy bien, licenciado? Bienvenido, me da mucho gusto que estés acá y bueno, el tema de las candidaturas independientes que yo sé que tú traes ahí entre ojos y que andas grillándole muy duro junto con Mónica, esta candidata que por poquito y la libra, que se quedó en la orillita. Mónica estuvo acá en la campaña y la verdad es que fue una lástima que no quedara como candidata, pero bueno, hay mucho que platicar sobre el tema. Bienvenido. Sí, muchas gracias. ¿Por dónde? Al contrario, bienvenido. Sobre todo, déjame decirle a los televidentes de tu programa que estoy muy contento. Me da mucho gusto. Debo decirles que Dora es una gran amiga. Siempre la he dicho que es mi reportera favorita y lo quiero reiterar. Muchas gracias. Estoy contento por tu invitación. Muchas gracias. Dora. No, al contrario, mis respetos. Yo te he seguido en tus análisis, en tus investigaciones, muy buenas, la verdad. Y en la reflexión, y bueno, pues me da mucho gusto que está, por donde tú quieras empezar. Tuvimos por primera vez en Chihuahua, esta elección tuvo muchas innovaciones, la paridad de género, candidaturas independientes, muchos partidos, y entonces fue una elección interesante por esas razones. Las candidaturas independientes me parece que no alcanzamos todavía, tenemos que darle más, me parece que no alcanzamos todavía desde los medios a hacer un análisis cabal, completo, profundo, le tenemos que entrar, ¿no? Por donde tú quieras, si quieres con antecedentes, por donde tú quieras y yo te sigo. Mira, primeramente lo que debemos de distinguir para tener una imagen más objetiva de las candidaturas comunes es que realmente se dan como un proyecto y una participación ciudadana en el plan de renovación de gobernantes. O sea, es meramente una función electoral. Más sin embargo, durante muchas décadas, bueno, no siglos, pero décadas en los países modernos, todas las elecciones giraban alrededor de la actividad de los partidos políticos. A finales del siglo pasado, ya en Europa y en Estados Unidos, se dio surgió la actividad de los candidatos independientes, bien recibida, algunos apoyados por partidos, otros coaligados por partidos. Y en México, como siempre, políticamente somos un país con mucho rezago, en la que tienen que venir instituciones, resoluciones del exterior para podernos acoplar a los cambios. Definitivamente la figura de los candidatos independientes en México se la debemos, Dora, sin duda alguna, sin menospreciar su mérito, a Jorge Castañeda. Cuando Jorge Castañeda decidió en el 2012, postularse como candidato a presidente de la República, a sabiendas de que no estaba legislada la figura de los independientes, claro que los órganos electorales le niegan el registro por no existir esa figura de manera expresa. Jorge Castañeda se va a los tribunales internacionales en materia de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige al gobierno mexicano que legisle en materia de candidaturas independientes, puesto que es un derecho humano no de los partidos, sino de los ciudadanos, postularse a cargos públicos y tener acceso a las funciones públicas. Exacto, esa es la razón. O sea, hay un fundamento derecho humanista. Esto me parece que es importante, sí, que es importante resaltarlo,
porque tiene que ver con que yo tengo derecho a acceder al poder, al ejercicio del poder, sin necesidad de ser de un partido político. Capaz de que a mí no me gusta ningún partido, por ejemplo. Yo no milito en ningún partido. Y no quiero, y no me interesa, y ninguno me gusta, pero sí quiero ser diputada, sí quiero ser alcaldesa, si quiero ser gobernadora, si quiero ser presidenta de la República. Exactamente. Ese es el fundamento jurídico derecho humanista, ¿no? Así es. Entonces, desgraciadamente, como te decía, en México los derechos humanos eran como si estuviera un cuadro en una pared. Sí. Ahí estaba de adorno, pero siempre cuando alguien intentaba ejercer esos derechos, pues los tribunales electorales decían que no, porque realmente tendría que esperarse a que el legislador pudiera establecer la figura y reglamentarla debidamente. Complicado porque el legislativo está secuestrado, amafiado por los partidos políticos históricamente. No lo sueltan los partidos políticos al legislativo. ¿No? Mira, en mi caso tuve la fortuna de que, por ejemplo, lo que empezó, debo confesártelo, lo que empezó entre una charla de los amigos y que yo iba a lanzarme como independiente, se reían, se burlaban de uno, lo fui madurando. Y una vez platiqué con los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria, le dije, oye, ¿vas a legislar en materia de candidaturas independientes? No nos interesa. ¿Así? Sí. Entonces lo que hice yo durante el año pasado fue presentar una impugnación electoral ante la Sala Superior de lo que conoce la gente como el TRIFE. Y afortunadamente la Sala Superior, al igual que como con Jorge Castañeda, le dice al Congreso de Chihuahua, legisla en materia de candidaturas independientes, porque hay una persona medio estrampada ahí, pero que quiere ser candidato independiente. Y tiene derecho. Y tenemos derechos, claro. Lo establecieron. El problema es que ya con el corajito adentro, como tú dijiste, con la mafia política de los partidos, nos pusieron excesivos candados. Sí, y bueno, venía el antecedente del Bronco en Nuevo León, ¿no? Que también presionando mucho y a nivel nacional ya con una legislatura, una ley más o menos queriéndose abrir y la candidatura y el triunfo del Bronco en Nuevo León, a Nuevo León pues le da mucha fuerza a las candidaturas independientes. Sí. A los congresos de los estados no les quedaba otra que legislar, ¿no? Definitivamente, y luego como te digo, legislan con muchos candados. Todas las trabas del que mundo. Nos quisieron cerrar, o sea, lo que te digo, nos dicen, sí, te puedes postular, pero cúmpleme esto y esto. Le digo, no. Claro. No. ¿Cuáles son, los requisitos? Las principales trabas? Las primeras de trabas. Las candidaturas la primera, acá. Que inclusive la vamos a platicar ahorita, la que queremos nosotros que se derogue en la próxima legislatura. Porque ya se convirtió esto en movimiento. Sí, así es, sí. Mira, el primero que nos puso el legislativo local, no ser candidato, porque ese era un candado dirigido a una persona, pero que afectaba a muchos. Claro. No ser militante de un partido o haber sido durante los 3 años anteriores. Entonces, tú aunque renunciaras a un partido... Era casi dedicado a Marco Quesada, ¿no? Definitivamente, así es. Sí. Y luego el otro era no haber sido candidato. Le digo, oye, pero es que si yo soy candidato y pierdo, pues me puedo postular otra vez. Claro. Y otras veces las veces que yo quiera. Claro. Y no, es un derecho político electoral, derecho humanista. Claro. Bueno, entonces... Y si soy de un partido y no me quiere el partido, como por qué no puedo yo ir, ¿no? Si el partido no quiere apoyarme, como yo, ¿por qué no tengo derecho a ser candidata, ¿no? Sí, porque realmente, mira, vamos a precisarle todo, sobre todo a los televidentes. Tú lo dijiste hace unos momentos. Llegar a un cargo popular, a una función pública, no debe ser condicionante que un partido te postule. Porque realmente uno puede tener más prestigio, más capacidad que los militantes de un partido. Entonces, ¿por qué me restringes a mí esa posibilidad? Exacto. Cuando yo realmente puedo, inclusive, ahora esa es la línea de los independentistas, yo sí puedo representar con más dignidad a la sociedad? Sobre todo ese problema que se dio la semana pasada con el endeudamiento que aprobó mayoritariamente el PRI. Exacto. Y entonces, en ese contexto, vamos a tratar de que la próxima legislatura vamos a cuestionar la legislatura panista, en la que realmente vamos a ver
si funcionan igual que los del PRI, Dora, Exacto. o funcionan diferente, Exacto. porque nos pueden mayoritear. Exacto. En esta elección del 5 de junio, que insisto, que estuvo muy interesante por muchas razones, por las novedades que trajo en sí la elección, en toda la campaña, y luego por el triunfo, pues también es mucha novedad. Pero, como todas las elecciones, y esta particularmente, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. O sea, muchas cosas. Porque ese es el chiste de los procesos electorales, ese es el chiste del ejercicio electoral, que lo tenemos que ir perfeccionando en el terreno legislativo para avanzar en el desarrollo democrático, ¿no? Así y en muchas cosas. Yo podría hablar en el caso de la paridad electoral, pero en este caso estamos hablando de los independientes. ¿A dónde tenemos que caminar hacia una reforma? Porque va a haber reforma electoral, Claro, eso que claro ni qué. que sí. Pero en la reforma electoral que viene, ¿a dónde debemos caminar con las candidaturas independientes para que de verdad funcionen, para que de verdad respetemos los derechos humanos, por un lado, pero para que sí ganen, para que sí triunfen? Para que sea efectiva, Para que sean ¿verdad? efectivas, Sí. exacto. Mira, primeramente, las leyes, los candados, primeramente que tienen es que le piden a un candidato independiente una cantidad de firmas de apoyo en el mismo porcentaje, Dora, que le piden a un partido para conservar su registro. Digo, es el 3%, digo, eso es excesivo, sin financiamiento, sin estructura electoral, que es importantísima, y sobre todo que mucha gente que se empieza a involucrar en estos movimientos, pues gente que todavía no tiene una presencia social, Exacto. que dijera, mira, viene Cortinas, ahí viene Dora, algo así, Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces muchas veces de aquí que te conocen, que le presentas al proyecto, es una cantidad excesiva de firmas. La idea es, o te pregunto, lo justo es que sí se exijan ciertas firmas, pero no tantas, digamos, que le bajen, al... Yo soy al revés. Yo sí prefiero que sea un porcentaje del 3%, pero dame más tiempo. Ya. Dame recursos. Exacto, o déjame exacto. pedir recursos. Exacto. ¿Verdad? Como te digo, la idea es que los derechos humanos sean efectivos, que los procedimientos que establecen las leyes te permitan hacerlos efectivos. Y equitativos. Y equitativos. Qué bueno sobre que le todo. entras al asunto de los dineros, porque a mí me da la impresión que así como hicieron la ley en Chihuahua, yo no sé si sea diferente al terreno nacional, son iguales, o si son lo hicieron igual, como un machote. como un machote, porque el hecho de que digan lana para los independientes no va a haber, y que yo vi que algunos candidatos hasta presumían de que rompían los cheques porque era muy poquito y que ellos son muy independientes. A mí me parece que es una ley para que nomás los ricos sean candidatos y candidatas independientes, porque pues sí, se lucieron en este caso los candidatos independientes, pero pues todos venían de una clase empresarial muy pudiente, esa es la verdad. Digo, ¿para qué iba a querer lana Terrazas? ¿Para qué quería lana Chacho? ¿Para qué quería lana Mesta? Pues si tienen lana, sabemos que tienen lana, pues claro que le entran. Pero en el caso, por ejemplo, de Mónica, que no tiene lana, pues no llegó, pues no tenía estructura, no tenía con qué pagar, etcétera, lo hizo solita. Mira, Entonces, hay dos aspectos ahí en lo que estás comentando. Primeramente, existe una frase aquí ya en el medio político de que los candidatos independientes que ganaron son porque son millonarios o porque tienen el apoyo millonario de un grupo empresarial. Está Armando Cavada en Juárez, está Alfredo Lozoya en Parral. que sí tienen poder económico, sí, ¿no? tienen dinero. Alfredo, inclusive yo lo estuve asesorando, él es propietario de un taxi aéreo. Imagínate el dinero que representa eso. Armando Cavada, pues realmente de una empresa televisora muy poderosa, muy en Juárez, con ¿no? mucha influencia y todo eso. Y ellos sí llegaron. Pero ahí vamos al segundo aspecto. Muchas veces no necesariamente el dinero te garantiza el no te triunfo garantiza, electoral. exacto, afortunadamente. Sería gravísimo. Sí, sería gravísimo que el solo tener dinero te garantizara. Ese fue el error de Enrique Terrazas. No tenía el carisma popular, no tenía un proyecto político que le interesara a la ciudadanía. Exacto. Más sin embargo, como te digo, estos experimentos, porque por ejemplo tenemos planillas municipales, Dora, que no ganaron, pero que son la tercera fuerza política en Delicias y en Cuauhtémoc.
y tienen derecho a 2 regidores plurinominales. De hecho, creo que Terrazas tiene derecho a regidores aquí en Chihuahua, ¿no? Estamos esperando también que la Asamblea Municipal de Chihuahua realice la asignación para saber cuántos regidores pluris tienen derechos, porque inclusive también aquí en Chihuahua, que bueno que me comentas, también él representa la tercera fuerza política electoralmente hablando. Sí, yo creo que el asunto de los dineros, en el caso de las candidaturas independientes, debe de quedar muy claro, muy claro. Y yo creo, y te pregunto, porque yo sé que tú eres el que más le entiende a esto, yo creo que sí debe de haber recurso desde los institutos, desde la autoridad electoral, recurso público para los candidatos y candidatas independientes. Sí, mira, vamos a platicar ahorita sobre el proyecto de la iniciativa popular. A partir, y que tienes tu camiseta, además, aquí el compañero, a ver si le alcanza. A ver si me dan un acercamiento al texto de la por favor, espalda. de una vez, listo. De aquí de su camiseta. Ándale, mira, órale. Ándale. Ahí está la camisa oficial del movimiento. Se llama Iniciativa Popular. Iniciativa Popular. ¿En qué consiste la Iniciativa Popular? ¿De qué se trata? Vamos a intercalar para hacerlo más completo. Mira, en Chihuahua tenemos un precedente, debo reconocerlo por mérito de Jaime García Chávez. Él en 1998, fíjate, estamos hablando ya de casi 20 años, él se dio la tarea de formular una iniciativa popular. ¿Qué es una iniciativa popular? Es presentar una iniciativa de reforma como si fuera una iniciativa de ley común y corriente, pero respaldado por el 1%, Dora, del padrón electoral. Sí. Ahorita para nosotros el padrón electoral... Para que sea legal. Sí, para que sea el padrón electoral en Chihuahua, para hablar de números redondos, son 2,5 millones. Entonces, el 1% que necesitamos nosotros de respaldo son 25,000 firmas, que es la que estamos ahorita, pero lo vamos a platicar más adelante. Y de luego, una vez, sí, tenemos el antecedente local de Jaime. Mis respetos en ese sentido, porque en aquellos tiempos era más difícil que ahora. Sí. Realmente ahorita ya con el corajito social ya es más fácil. Bueno, de todas maneras. Sí, 25,000 no está tan difícil de recabar, 25,000 firmas. No, cuando tienes un equipo ya estructurado, cuando ya la gente ya empieza a entender la situación, sí es fácil. Afortunadamente es el 1%. Pues póngale mucha atención al licenciado, porque ahorita que nos diga cómo puede usted firmar este movimiento, este respaldo, que ya nos vaya diciendo a dónde acercarse, y que le ponga mucha atención usted, porque se requieren firmas. Hay que promover. Y tenemos que sacarle una copia del celular de la credencial del elector. Excelente. Sí. Ahora, otra iniciativa popular, en la que las leyes siempre te piden un porcentaje de respaldo social para que el Congreso lo estudie. Tenemos la famosa ley 3 de 3. Exacto. La ley 3 de 3, que así se conoce mediáticamente, ahora es su nombre técnico, es Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Es toda una ley en materia de responsabilidad administrativa. Y que fue a nivel nacional, y ahí sí se requerían más firmas. Sí, se requerían 260,000 firmas y lograron más de 600,000 firmas. Exacto. A nivel nacional. Lo que pasa es que en ese contexto no tuvimos mucha publicidad, mucho todo eso, pero se logró. Sí. Ahora nosotros vamos a tratar de seguir esa ruta de decirle lo que tú dijiste, que esa es la idea fundamental, Dora, lo que tú comentaste, romperle el esquema a los partidos. Ya no estamos de acuerdo que tú legisles a tu conveniencia, no. Exacto. Ahora legisla a algo que nos beneficie a nosotros los ciudadanos, porque ustedes son los representantes. Entonces nosotros queremos precisamente, una de las propuestas más es reducir los diputados. Realmente 33 diputados. Esta iniciativa popular que ustedes están planteando, elaborando, ¿ya está lista o está en elaboración? No, ya está lista. Ya tenemos el articulado. ¿Cuáles son los principales temas? Puntos? Sí. Primeramente, lo que te comentaba, quitar los candados antibronco, darle más oportunidades, más presencia a la ciudadanía que quiera Por ejemplo, en la iniciativa está concretamente que sí pueda ser alguien que viene de un partido, por ejemplo.
Sí, sí, de un sí, partido sí. político, que se quite ese candado. Que se quite el candado de ser militante. Sí, o sea, que si fue ayer militante no hay bronca Bueno, que le entre. aquí la cuestión es que para ser independiente tienes que renunciar a la militancia, Sí, claro. antes de que empiece el proceso. Ok, pero no tantos años. No, no tantos años. O sea, y luego, fíjate, ahora, por ejemplo, también tenemos que quitar ese candado que hasta ya resulta absurdo, nomás de oírlo, se resulta absurdo, no haber sido candidato en el proceso pasado. Pues ya se acepta la reelección. claro. Pues, digo, oye, pues me voy a reelegir, quítamelo, porque está muy ridículo, ¿verdad? Exacto. Ese es uno. El otro, reducir diputados de 33 horas a 25. 15, Incluyendo pluris. sí, 15 de mayoría y 10 pluris. Ya. Y luego la figura de los pluris, que después lo platicaremos más en otra ocasión, porque hay un malentendido en cuanto a los pluris. La gente no quiere a los pluris, pero por su trabajo, Exacto, no porque la institución de los pluris sea negativa. exacto. La cosa es que cuando los pluris se venden al mejor postor, entonces denigra la institución. Exacto. Pero realmente los partidos plurinominales le hacen mucho bien si actuaran. Democratizan, claro. Sí, sí. Si actuaran de manera digna y correcta, Dora, creo que no estaríamos en esta situación. Sí, qué complicado, porque generalmente los pluris son de estos partidos chiquitos que le hacen comparsa al partido grande, ¿no? Así es. Nosotros le llamamos partidos rémoras. Tendría que haber ahí, y hay asegúnes, me queda muy claro, tendría que haber ciertos límites para estas coaliciones, Sí. que es otro de los- que garantice que no estén los partidos chiquitos a expensas de los grandes siempre. Así es, sí. Mira, por ejemplo, nosotros ya platicando con el diputado César Jáuregui del PAN, le digo, oye, nos vas a apoyar porque es otra de las reformas que vamos a hacer, eliminar la figura de las candidaturas comunes. También. Sí, porque Viene la ya ves, en iniciativa. este caso el PRI le regaló toda su votación a todos los chiquitos. a todos los partidos. Se quedó sin... Digo, oye, está bien que seas dadivoso, Dadivoso, pero no tanto, ¿verdad? Claro. No te vas a los Jamás extremos. pensó que iba a perder. Jamás. El PRI diseñó la ley electoral, el PRI realizó los convenios de candidatura común, Dora, pensando que jamás iba a perder. Exacto, exacto. Entonces, eso es, pero de todas perjudica a los partidos chicos, por ejemplo, Morena, que por sí solo, Exacto. esos son los temas que estabas comentando al principio, Morena y el Partido Encuentro Social, que por primera vez participan en una elección local, lograron tener un diputado plurinominal. Y que es bueno, que vengan partidos nuevos, qué bueno, Sí, que qué bueno. representen, pero que lo hagan con dignidad, que lo hagan con chamba, no colgándose de los grandes, ¿no? Así es. me Entonces, parece. realmente, como te digo, la institución de los pluris es sobre todo dos cosas, agregando la que dices tú, garantiza la pluralidad política del Congreso y garantiza que los partidos pequeños tengan voz dentro del Congreso. Exacto. Sin embargo, como decimos, ya en cuanto se venden al mejor postor, pues entonces ya denigran la institución y denigran al partido, como está ahorita el Partido de la Revolución Democrática, Por en ejemplo. la que ya realmente ya da vergüenza, da pena ajena. Da pena ajena. Hablar de ese partido. Exacto, porque las minorías tienen que tener también representación. No podemos hablar nomás de mayorías en el terreno democrático. Licenciado, si nos das chance, hacemos un corte. Claro. y volvemos y retomamos todo el análisis. ¿Te Claro parece? que sí. Sí, podemos hacer un corte, compañeros. Hacemos un corte y regresamos rapidito con el análisis. Mujer, espiga bien, de eslabones. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con el licenciado Gerardo Cortinas Murra, haciendo análisis electoral con este tema tan interesante de las candidaturas independientes que le vienen a dar pues un giro muy importante y un avance, me parece, muy significativo a la democracia en México y particularmente en Chihuahua. Retomando y haciendo más o menos un resumen de lo que llevamos, sí, efectivamente tenemos candidaturas independientes, pero muy acotadas, con muchos candados. Y entonces surge un movimiento que encabeza justamente Cortinas, un movimiento en Chihuahua muy interesante. Esta iniciativa popular, que bueno, ahorita que nos platique hasta cuándo tiene de plazo para
juntar estas firmas, ponga mucha atención porque yo ya le voy a pedir que nos empiece a decir a dónde se comuniquen y a dónde lleven ustedes sus firmas y dónde se recaban y todo, porque es una iniciativa por muchas razones muy importante. Mire, ya de por sí el hecho de que tengamos una iniciativa popular, es decir, que usted y yo, junto con muchas personas, 25,000 personas, podamos hacer una iniciativa para que el legislativo la revise, la analice y eventualmente la apruebe. Porque así como están las cosas y como han estado siempre, pues solamente los señores y señoras diputados y el Ejecutivo pueden hacer leyes. Y nosotros y usted y yo tenemos derechos, el asunto es que lo hagamos. Entonces, lo que sea que se busque cambiar en el legislativo desde la iniciativa popular ya me parece bueno. Ya de por sí el movimiento es bueno. Pero si además le sumamos que son algunas ideas, algunas propuestas interesantes, como poder eficientar más las candidaturas independientes, abonarle a la eficiencia de los partidos y del propio legislativo, pues entonces me parece que vale la pena. Y entonces estamos hablando ya de un movimiento popular, cívico, ciudadano, que andas tú encabezando, abogado. Y cuéntanos más, invita a la gente, a dónde te mandan firmas, cómo le hacen, cómo se acomodan y hasta cuándo tienen más o menos idea para presentar. Primeramente, la iniciativa popular, como lo comentábamos en un principio, Dora, primero tenemos que reclutar 25,000 firmas, cuando menos. Nosotros le pedimos al Congreso del Estado, a ver si también aquí me haces un acercamiento aquí con esto, porque la recolección de firmas tiene que ser con base en un formato oficial. En esos datos del formato oficial, aquí lo tienes, mira, aquí lo... Este formato ya se los dio el Congreso. Sí, ya es el formato oficial. Ya es el formato Así es. Este es el formato oficial. Tiene el logo del Congreso, tenemos espacios para el nombre del ciudadano, tenemos que capturar nosotros la clave de la credencial del lector y la famosa OCR, que es un dato digital que usa el Instituto Nacional Electoral, y luego estamparnos su firma. Ya. Y aparte de eso, nosotros tenemos que tomarle una fotografía a la credencial del lector para que entregarle al Congreso. Aquí la tienes, mira. Entonces, la recabación de firmas tiene que ser solo en estos documentos oficiales que da el Congreso. Nada más en esos formatos. No en una hojita que yo saco y que yo imprimo, no. Es en este formato oficial. Por lo tanto, pues hay que acudir a firmar a donde ustedes llamen, ¿no? Sí. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo le van a hacer? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, en otros medios también, nosotros hemos sugerido que nos den su teléfono, su domicilio. Tenemos 3 personas que están dedicadas y van al domicilio. Para ir a su casa. Excelente. ¿A dónde les llaman? Y realmente pues nos crecemos y decirle, güey, aquí estamos con ustedes, muchas gracias. Recomiéndeme al vecino, recomiéndeme y de preferencia, si nos llaman, pues ya junte a los vecinitos para que se haga como más, para que tenga más pues que coste más, ¿no? ¿A dónde te hablan, abogado King? ¿Ya están recabando firma? Sí, ya estamos recabando firmas. Tus teléfonos a donde tú consideres, mi teléfono, por claro, favor. con mucho gusto, 614-427-1700. A ver si pueden ponerlo ahí en pantalla, los compañeros. Sí, se puede y nos hacen favor. 427-1700. Está fácil. Está fácil. 427-1700. Está sencillo el teléfono. Entonces, si usted está interesada en participar en este movimiento con la firma y a lo mejor hasta también haciendo activismo, pues entonces que te marquen y se ponen de acuerdo, alguien irá a la casa de la persona para que de manera muy, muy específica recabe. Acuérdense que debe tener, es requisito tener credencial de elector. Sí, tenemos que tomarle la fotografía, porque nosotros vamos a hacer una base de datos. Porque se incluyen aquí con los las copias datos de la credencial de elector. Es el único requisito. Es el único requisito. Firma. Que haya credencial de elector o de electora para que se recaben y que se firme. Y que la presente, bueno, pues para recabar los datos y para tomarle la foto a la credencial. Así es. Entonces, ¿para cuándo? ¿A Face no te pueden marcar? ¿No te pueden a algún lugar?
Pues ahorita no. Bueno, exacto, si nos está viendo porque estamos transmitiendo en Facebook. Así es. Ahí mismo en la página, si nos quiere dejar sus teléfonos y le marca el abogado para nosotros desde la página se los pasamos y usted el abogado le marca y se ponen de acuerdo, ¿no? Me Así parece. es. ¿Cuándo piensan ustedes que podrían? ¿Qué expectativa hay? No, expectativas tenemos mucho, sobre todo que no nos fijan un plazo. Ya. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de juntar más de, obviamente, más de 25,000 firmas. Más vale que sobren y no que falten. Así ¿no? es, sí. Y luego presentárselas, Dora, el día que se instale la nueva legislatura. Tan rápido. En octubre. La cosa entonces va... Pues son 2 meses y medio que nos quedan. Ya llevan algunitas. Ya llevan algunitas. Mira, ahorita te comentaba fuera del aire que inclusive Mónica no estuvo aquí con nosotros porque andan en Parral. Recabando firmas. O sea, andamos... Es en todo el estado esto. Sí, es a nivel a todo el estado. Van a estar en Parral, van a estar en Delicias, van a estar en Camargo. Bueno, pues en Delicias nos ven, así es que se pongan truchas en Delicias, en Cuauhtémoc también nos ven. O sea, hay mucha actividad, andan muy motivados. Sobre todo porque, como yo les digo a ellos, hay que quitarnos esa espinita de decirle, a mí ponme más candados, pero nomás lo que le estamos pidiendo al Congreso es más plazo. Exacto. Para que no sea tan impositivo y tan imposible llegar a eso. Entonces no hay límite. Si se recaban de aquí a que entre la nueva legislatura, qué bueno, pero si no, bueno, pues seguirá la recabación y hasta pero que no creo, fíjate, va bien. Son tan optimistas los muchachos. Bueno, yo soy pesimista porque mi trabajo de analista así me lo exige, ¿verdad? Ser frío, calculador. No, pero ellos andan como en una fiesta, andan encantados. Y me dicen que esas 25,000 firmas, Dora, para el grito, vamos a dar el grito, pero de felicidad, de que ya lo logramos. De que se logra. Hay mucho optimismo y mucha actividad. Y sobre todo, como tú lo estás comentando, nos han hablado personas de Ojinaga, de Camargo, de Jiménez, de Mioqui. Y lo que pasa es que tenemos que llevarles el formato, es darles una capacitación sencilla, ¿verdad? Porque si nos falla un dato, nos invalidan la firma. Exacto. Entonces, sí, exacto. En una hojita, como están foliadas, pues se echa a perder toda la hoja. No, pues se perdería el registro, pero de todas maneras lo que queremos es que porque es de las cosas malas que le pasó a los aspirantes. Cuando llegan a firma, la gente no le da mucha atención a la capturación de datos y el instituto de mala fe, no dolosamente, pero sí, no de mala fe, le dice, no, es que esta firma no cuenta, no vale. Pero ya te lo dicen cuando te niegan el registro. Digo, no, pues dame chance, dime quiénes son y yo las ¿Pero por qué no valía la firma? O sea, ¿por qué razón? Mira, ¿porque no estaba igual que la de la credencial o por qué? Mira, ¿tiene como que estar igual? Si tú te fijas aquí en el formato, viene la clave de la credencial del lector. Sí. Es donde viene realmente casi tu clave alfanumérica con tu fecha de nacimiento y el registro federal de causantes. Sí. Pero el reverso viene la ORC, que es un registro técnico que usa el Instituto Nacional Electoral para localizarte inmediatamente. Ya. Entonces, muchas veces cuando no tienes la pericia de anotar o que te equivocas de número, pues ya te lo invalidan. O la firma que sea la misma que viene en la credencial. Sí, tenemos que cotejarla que sea igual. Yo, por ejemplo, en mi caso a veces se me ha pasado. Que lo haces diferente. Ya no firmo como antes. Exacto. Oiga, pues que usted no su firma. No, le digo. O la simplificas la firma. O sea, luego hace años la hacías larga y luego ya la vas... Y luego en el pedacito que tienes, te tienes que hacer maravillas para que te Exacto, quede hay quien tiene una firmota, ¿no? Y todo eso tenemos que explicarle a la gente que nos va a ayudar, porque no debe ser aparte que agradecemos su ayuda espontánea, también tenemos que pedirle que haga un trabajo meticuloso en ese sentido. Exacto. Porque en todo caso, aunque tú me quieras ayudar y no tienes la precaución de hacerlo, pues echas a perder tu trabajo. Exacto. Pero entonces la idea es que en la próxima jornada electoral, que es que ya está a la vuelta de la esquina, eso es lo que te quería comentar también. Tengamos en Chihuahua, en una reforma electoral, que yo estoy segura que va a venir, ya esta iniciativa popular
resuelta, ¿no? la dinámica electoral de este año, del año que entra, va a ser vertiginosa. Sí. Como tenemos elecciones nosotros locales en el 2018, porque también va a ser interesante el 18. Sí. Mira, quiero precisarte lo que tú dijiste. Es cierto que este proceso electoral fue interesante y novedoso. Participaron más partidos, Sí. participaron Muchas candidatos, mujeres. la paridad electoral y candidatos independientes. Exacto. En el 2018, Dora, por primera vez en Chihuahua, vamos a tener elecciones concurrentes. Exacto. Juntas. Vamos a elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes, síndicos otra vez. Mucha gente. Mucha gente. Vamos a tener en campaña. Vamos a estar Si esta atiborrados. campaña fue Sí. impresionante. Sí. Y luego, para prepararnos para eso, porque el proceso federal empieza en septiembre del año que entra. Entonces, ¿qué significa para nosotros Antes que el local. el federal? O sea, se inicia antes, arranca antes que el El local. federal arranca en septiembre, primera semana de septiembre. Entonces, ¿qué significa? Muy largo el federal. Sí, sí, porque los plazos de campaña para presidentes son más amplios. amplio, exacto. Exactamente. Y luego tenemos que ver que para mayo ya tenemos que tener la reforma electoral federal. Entonces yo me imagino que ya para enero, y luego para enero ya vamos a andar hechos bola con los precandidatos a presidente de la República. Exacto. O sea, vamos a tener una actividad política vertiginosa, muy agitada. Muy agitada, exacto. Y nosotros tenemos que tener la reforma electoral para junio, ya lista, porque nosotros estamos pidiendo más plazo para los independientes. ¿Qué significa? Que tenemos que arrancar el proceso en octubre. Bueno, esa es otra petición, porque también como que estuvieron más cortas Cortísima. las campañas para independientes que para los partidos, ¿no? ¿Un mes? Que no es ¿Un mes? justo, no es equitativo. Sin dinero, y luego, como te digo, la gente no te conoce. Sin dinero y sin tiempo y sin Y además los estructura. candidatos, mira, ahora por ejemplo, otra cosa interesante que pasó aquí en el proceso local es que no hubo contienda interna. Todos designaron por dedazo. Entonces, no hicieron pre-campaña. Exacto. El precandidato ya era el candidato oficial. Y en cambio nosotros tuvimos que andar recolectando más de 4,000 firmas, tocando casa por casa, sin dinero, sin estructura electoral y sin apoyo del órgano electoral. O sea, inequitativo completamente. Entonces yo le digo, a mí ponme el 10, pero dame más tiempo, un Claro. tiempo racional en la que yo pueda, porque tenían que trabajar casi horarios de 10, 12 horas en la Para recolección de recabar firmas, firmas. para completar el mínimo que exigía la ley. Digo, muy inequitativo. Entonces, hablarnos de los candidatos independientes millonarios, Dora, porque ellos sí tuvieron dinero suficiente Sí. hasta para pagar brigadistas. Exacto. Para que los brigadistas, y ellos encantados de la vida. Sí, claro, ya veíamos las filas que se formaron al final, que le andaban cobrando a Chacho Barraza Y que al fin la chamba, ¿no? Así es. Imagínate todo ese dinero, y nosotros, y Mónica, Jaime, todos sin dinero, y que yo te coopero con 50 pesos, ahí te va la gasolina. En esas condiciones de inequidad trabajaron los independientes. Sí, y yo creo que por el simple hecho de que es un derecho el que yo acceda al ejercicio del poder, pero además también para presionar a los partidos, porque yo no estoy en contra de que haya partidos, al contrario, me parece que son instituciones políticas indispensables Así que es. necesitamos fortalecer y que necesitamos democratizar y eficientar y todo lo que se requiera. Entonces, una manera de hacerlo pues es con las candidaturas independientes. Cuando los partidos vean que las candidaturas independientes realmente son competencia, pues le van a poner atención a eficientar también los partidos, ¿no? Es igual que nos va a ir bien a todo mundo, pues. Es igual que la industria del comercio. Pues sí. La competencia genera eficiencia y mayor productividad. Transparencia. Sobre todo. Y en este caso estamos hablando de instituciones públicas, porque los partidos son Por mayoría de instituciones razón, ¿verdad? públicas. Exacto. Donde se maneja, donde se juega el ejercicio del poder, es decir, donde se toman decisiones muy importantes para el desarrollo de un país, de un estado, de un municipio, de una región, Sí. y con partidos desgraciadamente muy malos, muy amafiados,
muy corruptos, Mucho amiguismo. es de mucho compadrazgo, y además entre ellos, que se protegen, con una clase política muy elitista, muy corrompida, muy corrupta, que obviamente genera total desconfianza entre la población, y entonces con jornadas muy raquíticas, de mucha abstención, de poca participación, y entonces son como círculos viciosos, Sí, definitivamente. en el terreno de la participación política, electoral, y con resultados también muy viciosos, y entonces con esto le damos la vuelta y intentamos hacer un círculo más virtuoso que nos lleve a tener verdaderos partidos, verdaderas candidaturas, verdaderos liderazgos. Sobre todo gobernantes que sean representativos de la sociedad. Exacto, verdaderos liderazgos que realmente se conviertan en gobernantes, en representantes reales que beneficien a la ciudadanía, a la sociedad, no a ellos mismos. Que es su papel. Exacto, que es como debe de ser, y que al final propicien más participación ciudadana y consecuentemente pues más desarrollo democrático. Sí. Es como... Se oye sencillito, pero... No, sí, está bien, ya, yo creo que ya no, mejor ya no hablo yo, te cedo la palabra. No te creas. Mira, otra de las cosas interesantes de este proceso, Dora, lo más importante, ya demostramos, la sociedad chihuahuense, que el voto duro de un partido no garantiza su triunfo electoral. Afortunadamente. Ya demostramos que realmente la inconformidad... El voto cruzado. El voto cruzado, voto de castigo, como tú lo llames, creo que ya realmente el PRI ya entendió la lección. Ojalá. Y ojalá que pierdan en el 2018, porque va a ser la misma tendencia en contra de Peña Nieto. Hay muchísimas posibilidades de que así suceda. Así es. Entonces, realmente nosotros estamos platicando que el gran pecado de Peña Nieto es que sus reformas estructurales no fueron consensadas. Exacto. Fueron imposiciones políticas en las que realmente no se vislumbraba, Dora, realmente un beneficio real a la sociedad. Ahí tenemos la educativa, el relajo y el merequetengue ¿Cómo está la cosa? Que trae, ¿no? Así es. Que es gravísimo. A mí me da mucho gusto, abogado, y además yo creo que participar, como tú lo andas haciendo, en un movimiento que convierta este círculo vicioso en un círculo virtuoso, ciudadano, electoral, participativo, pues es muy apasionante y muy emocionante, ¿no? Sí, mira, y sobre todo, aprovechando el poco tiempo que nos queda, yo nomás quisiera retomar la pregunta que tú me hiciste, los temas torales de la reforma. Primeramente, reducir diputados, reducir financiamiento a los partidos políticos, gastan mucho dinero y no nos representan. Vamos a tratar de que los periodos ordinarios del Congreso sean de 5 meses cada uno, porque descansan más en los periodos, en las sesiones extraordinarias que en el periodo ordinario. Y luego vamos a reducir la cantidad de magistrados electorales. 5 son muchos. 1 se me hace suficiente. Y déjame decirte por qué. Aparte de la cantidad grosera de dinero que ganan, porque es una ofensa que a lo mejor lo platicamos después, Dora. El problema es que cuando no hay procesos, no hace nada. ¿Y siguen ganando lo mismo? Y siguen ganando más de 100,000 pesos. Si ganas 20, si ganas 30, pues todavía. Pero eso de ganar más de 100,000 pesos durante 2 años y medio sin hacer nada, yo creo que como están las situaciones, es algo muy grotesco. Sí. Que ofende a la sociedad. Sí. ¿Verdad? Para cómo están las cosas. Entonces, esos son realmente casi los temas que tenemos y otros más que en otro programa que nos des tú la oportunidad. Con mucho gusto. Vamos a tratar de ver, porque realmente mucho tiene que ver con la reestructura del Poder Legislativo. Y sobre todo, otro tema adicional que vamos a manejar va a ser el de los sueldos de los funcionarios públicos. Sí. Que también es agenda del gobernador electo Javier Corral. Yo te agradezco, licenciado. No, al contrario. Te felicito y por supuesto que le daré seguimiento con muchísimo gusto a esta iniciativa popular, que yo estoy segura que llegará a buen término. No me parece nada que no se pueda. Me parece que está dentro de, sobre todo en estos momentos en que me parece que
La ciudadanía está muy despierta, está muy activa, está muy participativa y entonces es la coyuntura ideal para completar y hacer real esta iniciativa popular, ¿no? Sí, y parodiando la frase del gobernador electo, pues sí, Chihuahua ya despertó. Sí. Y vamos a ponernos a trabajar. Órale. Muchas gracias. Al contrario, Muchas Dora, gracias. como siempre te reitero mi aprecio y mi cariño de siempre. Muchísimas gracias. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias al personal técnico que hace posible la transmisión y particularmente gracias a usted que nos sigue aquí en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.